Amén. Y hoy vamos a conocer la misericordia de Dios a través de Cristo. Parte de ella es mucho lo que el Señor tiene para con nosotros, pero vamos a conocer esa parte. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 19, y vamos a leer del 19 al 21. Le damos la más grande bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Siéntense en su casa, la casa del Señor. Les agradecemos su asistencia. Que el Señor bendiga su esfuerzo, hermano, y que el Señor le fortalezca, le ayude y le abra puertas de bendición. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Si ya ha encontrado el versículo, le voy a suplicar por favor que se ponga de pie y vamos a leerlo en el nombre poderoso de Jesús. Romanos capítulo 10, versículo del 19 al 21. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, quiero hacer hincapié en esta parte, Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es más osado y dice, vuelvo a hacer hincapié, e Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Oramos al Señor. Padre mío, dice, me llama la atención esta parte donde dice el Señor, en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Si yo pusiera a cualquiera de ustedes con las manos extendidas, solo así vacías, todo el día, ¿qué pasará con usted? Y si las manos las está levantando para apoyar a alguien, para cubrir a alguien, para ayudar a alguien, y ese alguien no viene, y usted sigue con los brazos extendidos, y lo mira que van a hacer otras cosas, ¿cómo estaría usted? El Señor dice de su pueblo, Israel, que todo el día ha estado con los brazos abiertos ante un pueblo rebelde y desobediente. No está hablando ni siquiera de los del mundo, está hablando de su pueblo escogido, de Israel. Amén. Amén. Y dijera usted, gracias a Dios que no estoy yo ahí, ahorita va a ver. Amén. Y entonces, para que nos demos cuenta cómo la humanidad hemos sido desobedientes y rebeldes delante de Dios. Dios creó todos los cielos, todas las galaxias, y dentro de esta galaxia que es la Vía Láctea creó la Tierra, y todo lo que hay en la Tierra lo hizo con el propósito de dárselo a los hombres. Creó los preadámicos y se desviaron. Creó a Adán y desobedeció. Lo sacó del paraíso, lo puso en el Edén, ya no en el huerto, en el Edén, y ahí al del que hablamos hace rato, Caín mató a su hermano, cuando Dios le había advertido que no dejara que su pecado lo dominara. ¿Se acuerdan? Pero no paró ahí, hermano. Derramó la sangre Caín, después llegó el primer bígamo, después ángeles del cielo descendieron sobre la tierra y tomaron mujeres de las que les gustaron y tuvieron relaciones con ellas. Ahí dice Génesis 6. Y la tierra se empezó a corromper, porque ángeles del cielo se despojaron de su legítima morada, hermano, y abandonaron el lugar que tenían junto con Dios para venir a placeres carnales. Y empezaron a nacer gigantes. Y estos gigantes a su vez empezaron a hacer guerras y a comerse a la gente. Y ese problema llegó hasta el cielo. Y Dios se desagradó porque la maldad de los hombres era mucha. Yo le puedo decir esa palabra: Dios se asqueó.
de los pecados de ese tiempo. Y miró con agrado a Noé, un hombre justo. Y la palabra, si no mal recuerdo, Noé significa descanso. Entonces dijo el Señor: me ha dolido en mi corazón haber creado al hombre. Erradicaré de la faz de la tierra todo hombre, todo animal de los aires y de la tierra. Y usted sabe, hizo el arca. Quitó el Señor todo, hermano, tierra nueva. Ya no había más hombres que contaminaran la tierra. Pero dentro del arca iba un hijo que se llamaba Cam. Cuando Noé salió del arca, plantó una viña, se emborrachó, y Cam entró y lo violó. Después de haber abusado de su padre, lo contó a sus hermanos. Dios se desagradó. Noé maldijo no a Cam, sino maldijo a Canaán. Maldito serás, siervo de siervos serás. Amén. Y empezó la tierra nueva a contaminarse inmediatamente de pecado. Después de ahí, hermano, vio a Abraham con agrado y le dijo: sal de la tierra y de tu parentela, un lugar que te daré. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Escogió a Isaac, no a Ismael, porque no era el hijo de la promesa, sino era el hijo de la carne. Después Isaac también a su vez tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Esaú despreció lo que Dios le había dado, que es la primogenitura, y lo tuvo por profano. Por lo tanto, la primogenitura cayó sobre Jacob. Y Jacob era tramposo, hermano, pero tuvo un encuentro con Dios en Peniel. Y ahí en ese encuentro, el nombre de Jacob cambió, no solo su nombre, sino hasta su manera de vivir y su manera de andar. Y cambió el nombre de Jacob a Israel. Y entonces Dios escogió de todas las generaciones, de todos los pueblos, de todos los hombres, después de haber destruido todo ello, a Jacob, pero lo transformó en Israel. Y de ahí dice: de este voy a hacer mi pueblo. Y les puso profetas, les puso jueces y les puso reyes, y les dio bendiciones. Y a Israel, hermano, a ese pueblo escogido que Dios seleccionó, pues valga la redundancia, Dios les dio muchas bendiciones. Por ejemplo, les dio reyes con sabiduría, como no ha habido otro hombre como Salomón, pero ya sabe lo que es Salomón. Reyes tan fieles, hermano, como David, conforme el corazón de Dios, pero ya sabe también qué hizo David. Pero también estuvo Josías y Ezequías, que son reyes que no hubo otros como ellos antes ni después de él. Pero dice Romanos 9:4: a pesar de todos los pecados de la humanidad, Dios decide bendecir a su pueblo Israel. Hermano, si a usted le queda mal a alguien, ya no quiere nada con esa persona, ¿verdad? Si digamos que tiene gatos y los gatos le tratan mal a usted, se van los gatos y ya no vuelven los gatos, mejor agarra perritos, ¿verdad? Pero en el caso del Señor, los humanos le habíamos fallado, y Él insiste en bendecir a esa creación, hermano, que somos los humanos. Pero no a todos, sino escogió a Israel. Y en Romanos 9:4 dice que a los israelitas les pertenece la adopción como hijos, les pertenece la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto. Y a mí me sorprendía cuando miraba esto. El culto de las promesas. El venir a alabar a Dios es un privilegio, hermano, para aquel que es escogido por Dios. El venir a bendecir al Señor, el estar en su casa, no es para todos. Por eso cuando alguien que no es hijo de Dios, hermano, llega a su casa, es decir, que no ha sido ni predestinado, me refiero, no puede quedarse. Si alguien lo oye a usted alabar, hermano, y no es hijo de Dios, ¿qué ruidero traen ustedes? Lo atormenta lo que vive dentro de ellos, porque es un privilegio poder acercarse al Señor. Pero estos israelitas son los patriarcas de quienes según la carne procede el Cristo, que está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén.
Pero después el Señor, de que les dio reyes, hermano, y les dio bendiciones, dice en la palabra de Dios, hermano, que en la plata había piedras de plata que la gente ni las levantaba, de tanta la riqueza que había en el tiempo de Salomón, que aún los criados de Salomón se vestían como reyes. Dios le dio sabiduría a Salomón como no ha habido hombre tan sabio. Pero si usted lee en Reyes 11, hermano, Salomón se desvió. Si usted lee la vida de David, David le falló al Señor, aunque después fue restaurado. Si usted ve la vida de Manasés, Manasés quemó hasta su propio hijo. Y todo el pueblo de Israel, los reyes, hermano, eran peores que los anteriores. No mejoraban. Mandaba Dios a profetas para advertirles que había que cambiaran, porque venía castigo. ¿Sí me explico? ¿Y qué hacían con los profetas? Los mataban, los apedreaban. Estábamos hablando ayer en el discipulado de Jeremías. En el tiempo de Jeremías había muchos profetas, hermano, y no me recuerdo cómo se llamaba hubo 2 reyes en ese tiempo, pero para no confundirle a Gedeí, no me acuerdo el nombre del rey que estaba en ese tiempo. Bueno, dejémoslo así. Al rey, ¿a quién le gusta que le digan cosas feas, hermano? Imagínense que aquí hay alguien más, aquí, mejor acá para. Eres un pecador, para de pecar. Dios lo tienes desagrado, Dios te va a vomitar. Eres abominación para el Señor. Si no cambias, te va a matar. ¿A quién le gustaría recibir una reprimenda de ese tipo? Y delante de todos. Y más que usted fuera rey. Nadie. Pero Dios no lo hacía para avergonzarlo, sino para que corrigiera. Porque el rey tenía la responsabilidad de guiar a todo el pueblo. Como usted es padre de familia, usted tiene responsabilidad de su casa. Amén. Si usted es varón, usted es responsable de su esposa y de sus hijos. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Dios mandaba a Jeremías, era para que corrigiera su caminar, porque si no corregía, venía castigo de parte de Dios. Entonces había muchos profetas falsos y verdaderos, pero verdaderos mentirosos, hermano. Porque lo que le decían al rey, no, rey, si el Señor está bien contento contigo, ¿quién lo quiere, mi rey? ¿Quién lo quiere? Y empezaban a hablarle cosas, y al pueblo le decía, Dios está agradado, todo te va a ir bien, Dios te va a bendecir, Dios tiene grandes planes para ti, va a bendecir tu economía, va a levantar. Y si el pueblo estaba en pecado, hermano, entonces levantaba Jeremías y decía, mentira, el Señor está desagradado, parad de pecar, porque viene juicio. Les contaba no de ese canto que hemos cantado últimamente. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. ¿Ah? Por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos. Esas palabras son de Jeremías, de Dios en la boca de Jeremías. Pero Jeremías no se los cantaba así. No les decía, escudriñemos, ¿no? No les decía así. ¿Me permite usarlo usted, hermano? Perdón, hermano. Escudriña tus caminos y vuélvete a Jehová, porque Jehová ha mirado lo más escondido de tu corazón y no está agradado. Si no te has consumido, es porque Dios tiene misericordia. Ya no es lo mismo que cantado, ¿ah? ¿Me estoy explicando? ¿Y qué hacían con Jeremías? Ahí viene Jeremías, apedrémoslo. ¿Y qué hacían con los falsos profetas? Invitémosle a comer. Profetíceme. ¿Ah? Y entonces Jeremías lo mandaban a la cárcel. Amén. ¿Y qué hacían con los profetas? Los mataban. El Señor les decía, te mando un pueblo necio y rebelde de dura cerviz,
que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Que si no te hagas como ellos. ¿Por qué Dios levantaba a los profetas? Para advertirles. Las palabras del Señor no eran todo va a estar bien. Sí, las palabras ya están ahí, ¿verdad? Pero era advertencia porque venía el juicio de Dios. El pueblo no entendió, hermano, y el juicio de Dios llegó. Llegaron los asirios en el año 722 antes de Cristo y destruyeron lo que es Jerusalén del sur, Jerusalén del norte, que la capital era Samaria, y se los llevaron esclavos, los esparcieron. Y en la tierra trajeron otros extranjeros, por eso son los samaritanos, una mezcla de judíos y extranjeros. Después, Dios había dejado por más tiempo a Jerusalén, porque era de la descendencia de David, y Dios tenía promesa para David, tiene promesa para David. Pero el pueblo llegó a ser tan pecador, que metieron los ídolos en la casa de Dios. Adoraban a otros ídolos. Los mismos sacerdotes, las mujeres les hacían tortas a Tamuz. Y Dios se desagradó, porque mi Dios es un Dios celoso. De hecho hay un versículo que dice, mi nombre es celoso, que es Cana en hebreo. Y Dios mandó a Nabucodonosor, a Babilonia, y los llevaron esclavos. A mí me sorprende, hermano, que de entre los que iban esclavos a Babilonia, iban hombres como Daniel. Es decir, Daniel no había pecado, pero fue llevado. ¿Pero por qué fue llevado a Babilonia? Porque Dios llevaba un propósito con Daniel. Dios iba a usar a Daniel como luz en medio de las dificultades. Por eso es que cuando el Señor venga va a haber ministros que se van a quedar a la tribulación para ayudar a los que se quedan. Levante la mano quien quiera, mi hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo estaría Dios? Le fallaron los preadámicos, le fallaron los adámicos, le falló Adán, le falló Caín, le fallaron los ángeles del cielo, no todos, claro está. Le fallaron los hijos de Noé, le fallaron los reyes que le dio todo. A uno le dio sabiduría y riqueza como nunca ha habido, y le falló. Prefirió agradar a las mujeres y levantó templos y casas de adoración para otros dioses, conociendo y siendo advertido y siendo hijo de David. ¿Qué ancestros había? ¿Qué excusa tenía? Y así le fueron fallando todos. Pero mi Dios es un Dios celoso. Déjenle de hoy el versículo. Está en Éxodo 20 también, pero deje Éxodo 34, 14. No adorarás a ningún otro Dios. Quiero volverlo a hacer hincapié. No adorarás a ningún otro Dios. Llámese la Virgen de Guadalupe, llámese la Virgen María, llámese San Judas Tadeo, llámese Buda o X o Y, Z. No adorarás a ningún otro Dios. Y el pueblo de Israel lo sabía. Y adoraba a Moloch, adoraba a Quemos, adoraba a Astaret, adoraba al ejército del cielo, adoraba al sol y a la luna. Y Dios se los había dicho muchas veces. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Cómo se llama el Señor? Dios celoso. Celoso. Y entonces lo que leímos al principio, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, ¿qué es lo que dice Moisés? Ahí lo leímos al principio, pero deje de decirle lo que dice Moisés en Deuteronomio 32, 20 y 21. Entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos de los cuales no hay fidelidad. Me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado. El Señor está hablando.
Yo pues los provocaré a celos con los que no son pueblo y los irritaré con una nación insensata. ¿Qué quiere decir nación insensata? Sin sentido, loca, desbocada. Eso es lo que dijo Moisés. Pero también dice Isaías, más osado dice. Pero vean lo que dice Isaías. Lo dice en 65, versículo del 1 al 4. Dice más, ¿verdad? Pero vamos a leer esa parte nomás. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Y dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre, que no me conocía. Extendí mis brazos todo el día a un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus propios pensamientos. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propia cara, sacrificando los huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Se sientan entre los sepulcros y se pasan la noche en lugares secretos. Comen carne de cerdo y en sus ollas, hay caldo de carne inmunda. Eso es lo que Dios veía. Entonces Dios estaba asqueado, hastiado. Si usted lee la Biblia, hermano, Dios mata hasta niños, bebitos, mujeres embarazadas. ¿Qué? Por causa del pecado. ¿Qué mujer embarazada se salvó en el diluvio? ¿Qué mujer embarazada se salvó de Sodoma y Gomorra? ¿Qué bebito se salvó de Sodoma y Gomorra? ¿A quién rescató Dios? A Lot. ¿Y qué hicieron las hijas de Lot? Lo emborracharon y tuvieron incesto. ¿Se dan cuenta? Sacado del fuego para después cometer pecado. Son los hijos de Moab y Amón, los hijos de Lot y sus hijas. Entonces Dios se hartó, porque todo el día ha extendido sus brazos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces digo, ¿ustedes me han provocado celos con algo que no es Dios? Pues yo también les voy a provocar celos con una nación loca, insensata, desbocada. Una nación que ni siquiera pregunta por mí. Y les diré, heme aquí estoy. Amén. Amén. Esos éramos nosotros, hermano. Mire, hermano, sus parientes, digo, porque si usted es mexicano, los aztecas, al sol y a la luna y a la serpiente. Los incas, si usted es de Perú, sabe a quiénes van por allá. Si usted es de Guatemala, los mayas no conocían a Dios, ni siquiera sabían que existía Dios. Sacrificaban mujeres, vírgenes, niños, sacrificios humanos. Perdónenme, déjenme trasladarme con ustedes hacia. Éramos salvajes, una nación insensata. Ahí andábamos. Ahí estaban sus tatarabuelitos y los míos también. A menos que usted venga de la tierra, digo, del planeta celestial, ¿va? Pero de allá venimos. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. No, pastor, yo nunca sacrifiqué ni una mujer ni un niño. No, pero mire lo que dice la palabra del Señor, para que se recuerde de dónde lo agarró el Señor, porque a veces nos olvida, ay, qué lindo estoy, te sacaste la lotería conmigo, Señor, y sin comprar boleto. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Efesios 2:11, hermano, y 12 dice que estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A quién les pertenecía la ciudadanía? A Israel. ¿A quién le pertenecía el derecho de ser hijos? A Israel. La promulgación, ¿cómo se dice? El culto, las promesas, la gloria. ¿Para quién es? Era para Israel. Pero se desviaron. Aún en Hechos 7:43, hermano, dice que cuando el Señor los llevaba en el desierto, que iba la columna de fuego de noche, columna de humo, mirando literalmente, recibiendo el maná todos los días. Ellos llevaban, hermano, otro tabernáculo a Moloch y a la estrella de Renfán. Y le dice el Señor: ¿acaso me ofrecieron a mí sacrificio 40 años en el desierto? ¿No llevaban el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán, casa de Israel? Ahí estaba el fuego de la presencia, y ellos adorando a otro, recibiendo el maná todos los días, comiendo de la mano de Dios y adorando a otros dioses, y Dios no los mató, pero le causaban celos. Entonces Dios decidió causarle celos con una nación insensata, que andaban matando gente. ¿Cómo andábamos nosotros? Perdidos, hijos de ira, satisfaciendo los deseos de la carne como los perros, hermano. Perdone, pero es que una vez yo vi a los perros y me recordé de unos compañeros de trabajo. Discúlpenme, ¿verdad? Pero lamentablemente así es. Cuando la perra está en brama, ahí ve como unos 12, 15 perros. Aquí no se ve porque se los hacen en tacos, ¿verdad? Pero hermano, ahí va la perra. Y a los perros no les importa si es viuda, si es casada, si tiene cachorritos. Lo que ellos quieren, satisfacerse. Amén. Y el primero que llegue y gane, gana. En mi trabajo secular que yo tenía, entraba una nueva. Chimuela, barrigona y visca, hermano, si quieres. Pero era la nueva. Y pasaba la muchacha, hermano, y ahí iban como 12, 15 perros. Digo, hombres, como perros, buscando satisfacerse. Jóvenes, viejos, casados, divorciados, de todo. Y yo me recuerdo, lo veía y decía, ¿cuál es la diferencia? Solo vi una. Ellos caminaban en 2, los otros en 4. Pero así éramos nosotros. Si alguien nos gritaba, nosotros gritábamos más fuerte. Si alguien nos decía que alguien metió chisme, nosotros metíamos otro más fuerte. Así éramos. Pero Dios se apiadó de usted y de mí. Amén, gloria a Dios. Y tuvo misericordia. Mire, hermano, por amor de Dios, ni siquiera preguntábamos por Dios. Cuando llegábamos a ir a la iglesia, porque había 15 años, es porque íbamos a la pachanga y pues nos obligaban a ir. Cuando éramos niños nos llevaban los papás a fuerza y con pellizco, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ni tampoco los padres iban. Nos enseñaron que orar era un castigo. Y hasta la fecha hay gente que no quiere orar, aún ya siendo hijos de Dios. Y Dios tuvo misericordia de usted, no más de mí. Dice la palabra bien claro: estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas, sin tener esperanza, hermano, sin Dios en el mundo. Pero Cristo pagó precio caro por nosotros. ¿Sabe que para que nosotros pasáramos a ser pueblo, de tal manera amó Dios al mundo? Y el mundo era usted y yo. Éramos gentiles,
¿Qué quiere decir gentiles? Gentiles en hebreo es un insulto, hermano. Es pueblo sin Dios. Goyim se dice en hebreo. Ese es un goyim. No creo que le dicen, es un gentil, se oye bonito, es gentil, qué buena gente, ¿no? No, gentil es así como inmundo. Ush, ahí viene un goyim. Es un insulto. Nosotros no podemos comprender la etimología de esa palabra, porque se oye como que es gentil, como que amable, ¿verdad? Pero no, hermano, quiere decir inmundo, pueblo sin Dios. Como que el Señor Jesús lo dijo, no tan feo, pero nos duele todavía, perrillos. Si no le duele, no sé, va, para mí me dolía. Y todavía me acuerdo de ahí. Wow. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo a morir por usted y por mí. Y dice el Señor, no quisiste más sacrificio, me hiciste un cuerpo. Había que pagar precio caro, mi hermano, por usted y por mí, para que pudiéramos entrar en la ciudadanía de Israel. Ahora usted y yo somos Israel, hermano. Ya no es usted gentil, ya no es goyim, ahora es israelita. No israelí, que es otra cosa, sino israelita. Israelí es el que nace en Israel. Somos Israel, pueblo escogido de Dios. No habíamos recibido misericordia, dice la Escritura, pero ahora habéis recibido misericordia. Vosotros no eras pueblo, pero ahora somos pueblo. Ahí donde se nos dijo, no os conozco, ahora somos amada del Señor. Y el pueblo de Israel tiene celos de nosotros, porque ellos ni siquiera el nombre de Dios pronuncian. Dicen Hashem, Elohim, Adonai, pero no dicen Yahvé, Jehová. No lo dicen, porque para ellos es tan sagrado el nombre que los labios impuros no deben de pronunciarlo. Y en cambio nosotros llegamos y decimos, ¡Padre! Y usted dice, ¿a quién le estás hablando? A Hashem, Él es mi Padre. Mano, si a Jesús lo querían pedir porque decían lo mismo, a usted también. Y no entienden que Dios nos ha acercado en su misericordia. Amén. Amén. Porque ellos, hermano, desagradaron a Dios. Ahora somos, dice Primera de Pedro 2:9, ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Ahora somos hijos. Romanos 8:15, hermano, y 16. Hemos recibido un espíritu de adopción como hijos. Cuando entra usted, si es ciudadano estadounidense, y pasa a las puertas de migración, ¿qué dice? American Citizen. Aunque no diga amén. Pero allá en el cielo, hermano, vamos a decir Heaven Citizen. Vengo a la casa de mi padre, yo no vengo de visita, yo aquí vivo. ¿Dónde está tu ciudadanía? He aquí el Espíritu de Dios, sellado. Filipenses, me parece que Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Si no es Filipenses, es Efesios, hermano, 3:20, pero es 3:20, es 3:20. Tenemos ciudadanía. No necesita mica, no es residente temporal ni permanente, sino es ciudadano del cielo, hijo de Dios, y hemos recibido un espíritu de adopción, por lo cual clamamos, ¡Abba, Padre! Cuando estábamos alejados. Amén. ¿No se goza usted? Gloria a Dios. Mire, hermano, leímos ahora que miramos el miércoles que todo fue creado por Él y para
Él es el heredero de todas las cosas, ¿cierto? Pero mire qué tan generoso es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Padre Celestial, que dice en Romanos 8:17, que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La mitad del universo nos pertenece, hermano. Tal vez hoy no tiene un apartamento propio, hermano, pero allá en el cielo tiene una mansión esperando por usted. No sé cuántas galaxias sea dueño usted. Los que ahora andan vendiendo hasta pedazos de la luna. ¿Cómo estaba Pablo? Pablo en Romanos 9, hermano, dice: siento gran pesar y tristeza en mi corazón. Yo mismo quisiera ser anatema por amor a mis hermanos. ¿De qué hermanos habla? De los israelitas. ¿Qué quiere decir ser anatema? Yo quisiera ser maldito por amor a mis hermanos, porque no todo el descendiente de Abraham es hijo de Abraham. Se lo leemos bien. No le voy a decir una cosa por otra, hermano, y luego me crucifican saliendo. Romanos 9:1, digo la verdad en Cristo y no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son los israelitas, a quien pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac, que será llamada descendencia. No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, son los hijos de la promesa, hermano, que son considerados como descendientes. Y en Romanos, déjenme ver que 11:17, ahí lo puede ver adelante, dice el Señor que del olivo silvestre Dios arrancó, desgajó las ramas naturales, que era Israel, para injertar a una cebuche, es decir, una rama silvestre, hermano. Amén. Que éramos nosotros. Amén. Y lo metió y nos injertó en la rica savia que es Jesucristo. Amén. Estaban en Cristo y los arrancó el Señor. Por eso a veces los judíos hasta la fecha no pueden entender por qué hay un velo puesto. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, el velo va a ser quitado. Yeah. Hay uno que otro judío que se convierte, pero son muy poquitos. Es aquel que Dios quiere. Pero pagan un precio caro. ¿Por qué? Porque la familia los desecha. Es echarse encima a toda la familia. Sobre todo si es un judío ortodoxo. Esos son los verdaderos mesiánicos. Judíos de cepa que conocieron a Cristo y se han separado. No los que dicen que son judíos que son más nopales que uno, ¿no? Pero dicen que son israelitas, eso es otra cosa. Pero dice el Señor: no seas arrogante, sino teme. Ellos fueron desgajados por la dureza de su corazón. Ellos fueron desgajados por su incredulidad. Y también podemos discernir que por su rebeldía y por su desobediencia, para ser injertados nosotros. Pero tú teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mucho menos a las ramas injertadas. Amén. ¿Estás seguro? Mientras te conserves en la bondad de su amor por medio de la fidelidad y de la fe. Amén. 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 Ahora somos hijos de Dios. Ahora estamos siendo acercados por medio de Cristo. Ahora tenemos derecho a los pactos, a las promesas, a hacerle culto al Señor. Amén. A entrar a su misma presencia. Ahora usted también, igual que yo, somos Israel, hermano. ¿Por qué no le damos una fuerte ofrenda de palmas al Señor? Ya no es más goy, ya no es más gentil, sino es Israel, hermano.
Amén. Amén. Yo ya voy terminando. Efesios 4:17. Levante la mano el que es gentil. No hay ninguno solo. Levante la mano el que es israelita. Entonces. ¿Y usted de dónde es, hermano? Somos Israel. Amén. Porque tiene que tomar una posición. O es gentil o es Israel. Es decir, no hay partes medias, hermano. O se es Israel o se es gentil. Amén. Ahora lea conmigo Efesios 4:17. Amén. Amén. Efesios 4:17. ¿Estamos ahí todos? Amén. Bueno. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu palabra sea entendida en cada corazón, Señor. Por favor. Pues digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también, ¿quiénes? Los gentiles. En la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿De quién está hablando? Que los gentiles. ¿Esa es la vida que nosotros tenemos que tener? Pero vosotros, dice el Señor, Efesios 4:20, ahí mismo, ¿no habéis aprendido de Cristo de esta manera? Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, por cuanto a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre, que corrompe los deseos engañosos, para que sea renovado el espíritu de vuestra mente y te vistas del hombre nuevo, el cual es a semejanza de Dios y ha sido creado para justicia y santidad de la verdad. Déjenme explicar esto de otra manera. Dios dividió 10 tribus y 2 tribus a causa del pecado de Salomón. Las 10 tribus se considera Israel del norte, capital Samaria. Las 2 tribus, Israel del sur, capital Jerusalén, descendientes de David. El otro fue Jeroboam, el primer rey de ellos. Y no quiero hablar, mucho, pero bueno. De los 2 pueblos, el que era más pecador era Israel del norte. Pagano. Inmediatamente cuando vino la separación puso 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel. Jeroboam quitó a los sacerdotes levitas y puso sacerdotes conforme a su corazón. Cambió las fechas festivas de Dios y puso fechas conforme al deseo. Dios se desagradó. Era un albañil, era un cualquiera, era un don nadie, y Dios lo hizo rey. ¿Y qué pasó? Desagradó a Dios de tal manera que Dios mandó un profeta joven a profetizar sobre el altar, y el rey Jeroboam, que era el primer rey de que le habló, dijo: ¡deténganlo! Y en el momento que dijo así, se le secó la mano. Y entonces le dijo al profeta: órale a tu Dios. ¿Cuál como que tu Dios? Si el mismo Dios lo había levantado a él como rey, que me devuelva mi mano. El profeta nuevo oró y su mano volvió, y lo que profetó el profeta se cumplió. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Ese pueblo pecó de gran manera en idolatría. Quemaban a sus hijos a modo, a quemos. Pero Jerusalén era un poco más decente, pero no decente, hermano. Entonces Jerusalén acusaba a Israel del norte. Entonces llega el momento que dice Dios: Samaria, Samaria, eres una ramera. Te aborrezco. Adoración, y mandó castigo.
Cuando Israel miró eso, era para que entendiera que si a las ramas naturales no perdonó, tampoco le iba a perdonar a ellos. Cuando su papá llegaba y le daba a alguien a su casa, ¿qué hacía usted? Dale más duro, papá. ¿A qué no? Si no me vaya a tocar a mí, yo también mejor atrás, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice el Señor de Jerusalén? Te quejabas de tu hermana mayor Samaria y resultaste más ramera que ella. Palabra del Señor. Si Samaria era ramera, Jerusalén superó las prostituciones de Samaria. ¿Me estoy explicando? Hoy podemos ver en la historia cómo el pueblo de Israel se ha prostituido delante de otros dioses. Ya desagradó a Dios, pues es un pueblo desobediente y rebelde. ¿Me estoy explicando? Y hoy podemos decir que Israel fue una ramera. Pero cuando yo digo eso y pienso eso, tengo temor en mi corazón que esta generación resultemos más ramera que Israel. Por eso dice el Señor, si el Señor no perdona las ramas naturales, no seas arrogante ni altanero, porque también podemos ser descargados. El Señor tiene muchas promesas. Una de ellas es: yo vengo pronto, voy a hacer moradas para que cuando yo vuelva los tome y los lleve conmigo, para que donde yo esté, vosotros estéis. Y hay una promesa para los de Israel. Dios no los ha desechado. Dios los ha separado, los ha arrancado. Por ahí mismo en Romanos 11 lo puede leer, que al final de los tiempos Dios va a injertar nuevamente, porque poderoso es Dios. Si no permanecen en sus incredulidades, y los va a volver a injertar para que de dos pueblos seamos un pueblo. De dos hombres hará un hombre nuevo. Que Dios ha derribado la pared intermedia, que hay de separación entre ellos y nosotros, para de las dos naciones hacer una nación nueva. Y va a haber un Mahanaim, no solamente terrenal. Ahorita le explico el Mahanaim terrenal. El pueblo de Israel, que es fiel a Dios, va a ser unido con los que éramos gentiles, con el pueblo de Israel espiritual, y vamos a ser una sola nación. Pero no solo eso, hermano, viene un Mahanaim aún más grande, que el pueblo humano, mortal, que se corrompe, vamos a ser transformados en un Mahanaim celestial, hermano, y vamos a ser unidos con el Señor para nunca más separarnos. Porque no le damos nosotros las palmas a Dios, hermanos de alabanza, si me ven. Yo con esto termino. Dios ama a sus hijos. Dios ha perdonado, ha soportado, hermano, los pecados de todas las generaciones. Todas las generaciones le han fallado a Dios. Dice, no hay uno solo que haga lo bueno. Todos se han desviado. Pero Dios ha insistido en salvarnos. Quítame el monitor de aquí, el mío, por favor. Amén. Israel le fue infiel. Y a causa de esa infidelidad, mi hermano, usted y yo alcanzamos misericordia. No teníamos derecho. No habíamos recibido misericordia, no éramos pueblo, estábamos separados de Cristo, hermano. Separados de las promesas, de la ciudadanía, de los pactos. Pero Dios nos hizo pueblo. Y ofreció a su Hijo único, unigénito. No escatimó a su propio Hijo, hermano. Lo entregó por amor a usted y amor a mí. Y hoy nos recuerda el Señor lo mismo que os dije al principio.
Todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde y desobediente. Cuando leo eso, decía yo en mi corazón, habla acerca de Israel. Pero ahora resulta que usted y yo también somos Israel. Y el Señor sigue con los brazos abiertos, extendiendo sus brazos, hermano, a un pueblo desobediente y rebelde. Que queremos seguir viviendo la vida como los gentiles. Ya no eres gentil, eres un israelita celestial, eres hijo de Dios, hija de Dios. Tienes un espíritu dentro de ti, un espíritu de adopción, el cual clama, Abba Padre. No había recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. No eras pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios, amada del Señor. La promesa para las bodas es para nosotros. Israel no lo sabe. Somos nosotros. Cuando José, hermano, el hijo de Jacob, se casó, no se casó con una de su propia sangre, es decir, de su propia nacionalidad, sino se casó con una que era gentil. El Señor se va a casar con un pueblo insensato, un pueblo que no le conocía, un pueblo que no preguntaba por él. No habíamos recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. No seas arrogante y altanero, porque si aquellos por la dureza de su corazón, por la incredulidad, la desobediencia y la rebelión fueron desgajados, a nosotros tampoco nos perdonará. De Samaria hay una sentencia, era ramera, y el Señor le dice a Jerusalén, te quejabas de tu hermana Samaria y resultaste más ramera que ella. Multiplicaste tus prostituciones en los lugares altos y entregaste tus amores a otros que no son dioses. Hoy el Señor te habla a ti, me habla a mí, que analices, porque esa palabra tiene vigencia el día de hoy. Ahora eres pueblo de Dios. No gastes tus fuerzas en lo que no es Dios. No entregues tus amores a lo que no es el Señor. No te prostituyas, no hagas como Esaú, que vendas tu primogenitura por un plato de comida, hermano. Sé fiel al Señor, porque si somos hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Hay un reino esplendoroso que viene del cielo, y mi Señor viene en las nubes a levantar a su pueblo. ¿Cómo estás tú hoy delante de Dios? Si tú quieres pasar al altar y decirle, Señor, ayúdame a no desviarme, ayúdame a corregir mis pasos. Yo espero ese Mahanaín, hermano, hermana. Yo espero ese Mahanaín, la unión de los dos campamentos, donde el Señor va a reunir a su pueblo Israel con el Israel espiritual que somos tú y yo. Y de las dos naciones hará una sola, hermano. Nos va a levantar al cielo si permaneces en su bondad, en la fidelidad, en el amor al Señor. Hemos recibido misericordia por medio de Cristo nuestro Salvador. Perdóname si he pecado, dile al Señor. Amarte solo a ti, Señor. Ayúdame a llegar. Y no éramos pueblo,
ojos en ti. No te dejaré, no te soltaré. Estaré con vosotros hasta lo último de tus días. Bendito es el nombre del Señor. Adora a tu Señor. Hemos recibido gran misericordia, hermano. Todo el mundo ha fallado, pero no falles tú. Dios tiene sus ojos puestos en ti. Hoy es tu tiempo. Hoy no se trata de David o de Salomón. No se trata de Manasés. Hoy te hablo a ti, te dice el Señor. También tú te vas a ir. También tú te vas a apartar. También tú me vas a negar. El Señor ha puesto, hermano, su amor sobre tu casa, sobre tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe, recibe, recibe. Recibe la misericordia del Señor. Él te ha escogido entre muchos y te ha llamado para ser su hijo. No te desvíes tu corazón. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Sé fiel al Señor hasta el último de tus días. Lléname de ti, Señor. Dile, hermano, dile, hermana. Padre mío, recibe, Señor, bendito Dios, mi súplica por mi hermana. Ayúdale, Padre. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que no te falte la fe, mujer. Que no te falte la fortaleza. No descaiga tu corazón. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. No voltees atrás, te dice hoy el Señor. Atrás no dejaste nada bueno. Está delante de ti la promesa. Llena, llena, Señor. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Clama a mí y yo te responderé. Padre, conoces las pruebas, conoces las dificultades, Señor. Yo te pido por las fuerzas y el auxilio en esta necesidad, Señor. Glorifícate, Padre. Sana a mi hermano. Ayuda a mi hermana, Señor. Recibe, recibe en el nombre poderoso de Jesús. Llena, 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 llena. De tu fuego, Señor, de tu amor, Señor, de tu paz, mi Rey. Se llena en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Bendice a mi hermano, Padre. Aleluya. El Señor se está moviendo, hermano. Aún es tiempo de
solo a Cuán ti, grande es tu amor, Señor. cuán grande es tu misericordia. Bendito eres, Señor. Bendikiri Baba Sairi. Seguir tu Se llena, se llena. Señor. Aún estás a tiempo, mujer. Seguir Aún la puerta sigue abierta. No esperes el día que se cierre y vengas a tocar. de tu altar. Es ahora. Hoy es tu día, mujer. Hoy es tu día, varón. No te fijes en lo que queda atrás. Sigue adelante. Sigue adelante. Recuerda a la mujer de Lot. Volteó y ya no avanzó. Aunque un ángel la tomó de su mano, se quedó. Hoy toma el Señor tu mano y te dice: caminemos. Aleluya. Seguir tu Bendito camino, tu nombre. Señor. Bendito eres tú. Seguir Bendikiri Basakiri Basaya. Señor. Gracias, Señor. De tu altar, Señor. Hoy es tu tiempo, mujer. Y no mira Hoy es tu tiempo, varón. Hoy no se trata de Salomón, ni de Caín, ni de Adán. Hoy se trata de ti, de tu vida. Hoy es tu tiempo. ¿Qué vas a hacer? sin desmayar. Hoy el Señor te habla a ti, como le ha hablado a otros en otros tiempos. Hoy el Señor te abre los ojos y toca tu corazón y te dice: despójate del hombre viejo, vístete del hombre nuevo. Aleluya. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin Aleluya. desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Tienes promesas, porque a Israel le pertenecen las promesas. No las pierdas, no las pierdas, no vuelvas atrás. Hoy es tu tiempo. Padre, yo bendigo a tu pueblo, a cada uno de ellos. Por favor, levántanos, ayúdanos, auxílianos. Todo lo puedo en ti que me fortaleces, y separado de ti nada puedo hacer. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Extiende tu manto de misericordia sobre tus hijos y hijas. Por cada uno de su casa, Señor, te pido. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a permanecer en tu presencia. Y el pueblo de Dios decimos: amén y amén.